inspire a poder encontrar en Él paz, encontrar seguridad, encontrar las inmensas provisiones que Él ha preparado de antemano para con cada uno de nosotros. Qué bueno es poder saber que tenemos en Dios un refugio. Qué bueno de poder saber que en Dios tenemos también aseguradas las provisiones que tu vida y la mía necesitan. Y en esta oportunidad quisiera compartir el mensaje hablando acerca de una necesidad, o mejor dicho, de una respuesta a una pregunta. El título del mensaje en esta oportunidad es ¿estoy o no estoy? Y usted se estará preguntando, ¿dónde? Bueno, estoy tal vez escuchando en este momento el mensaje de la palabra de Dios. Hoy, en este día, tuvimos una gran bendición porque en nuestra iglesia volvimos a tener bautismos en agua por inmersión y en el nombre de Jesucristo. Se han inscrito en el libro de la vida almas salvadas por la predicación del Evangelio. Y en esta oportunidad el mensaje para la iglesia fue de poder reaccionar, de poder darnos cuenta dónde estamos nosotros hoy, de poder pensar y tomar la decisión de permanecer en Dios. Después, en algunos casos como el mío y de tantos otros hermanos que hace años que están sirviendo al Señor, y qué bueno poder recordar a través de este mensaje que vamos a hablar, de poder recordar la importancia de ser parte de algo mucho más grande que nosotros. Por eso la pregunta en el mensaje, en el título del mensaje es, ¿estoy o no estoy? Darnos cuenta que a lo largo del mensaje puede decir, sí, gracias a Dios estoy. O tal vez de reaccionar y decir, me parecía que estaba, pero no estoy. Y la pregunta siguiente sería entonces, ¿qué cosa tengo que hacer para poder estar? Porque también involucra este título, el soy o no soy. Es decir, soy o no soy parte de la iglesia. Creo en Dios, creo en la iglesia, pero tal vez no he cumplido con todo lo que Dios me demanda en su palabra para poder ser parte. Pero voy a ir al texto que voy a usar para este mensaje en esta oportunidad, y lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 19. Allí el texto que encontramos en la Reina Valera, Dios ha inspirado este pasaje, esta hermosa carta del apóstol Pablo a los Efesios, pero que nos ha servido también a nosotros y nos sigue sirviendo cada día para darnos cuenta si estamos o no estamos, estoy o no estoy. Dice este texto entonces de Efesios 2, verso 19, dice en el nombre de Jesucristo lo siguiente: porque por medio de él, es decir, por medio de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y aquí encontramos la primera palabra de importancia: entrada. Entrada. Y sigue diciendo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y termina diciendo este versículo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada, es decir, para vivienda, para habitación de Dios en el Espíritu. Amén y amén. Hasta aquí el texto de Efesios 2, verso 19 en adelante, una hermosa carta teológica, profunda, pero a la vez tan sencilla para lo que buscamos entendimiento y conocer a Dios y sus propósitos. Palabras importantes en este texto. Entrada. Lo primero que encontramos, Dios por medio de Jesucristo nos ha dado entrada por un mismo espíritu al Padre, es decir, a la presencia de Dios. Nos dice claramente que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que ahora formamos parte o somos parte, somos conciudadanos, es decir, somos ciudadanos juntamente con los santos. Cuando la Biblia dice santo no se refiere a estampitas, no se refiere a estatuas que están en la pared, se refiere a hombres y mujeres que han sido comprados por la sangre preciosa de Jesús y que un día seremos reunidos
por Dios allí en los cielos. La tercera palabra importante, la primera dijimos entrada, la segunda conciudadanos, la tercera palabra importante, miembros de la familia de Dios. Nada más y nada menos que ser parte, ser miembro de la familia de Dios. Algunos lamentablemente cuando hablan de su familia no dicen nada bueno. Algunos sienten vergüenza, algunos sienten cierta frustración o enojo al hablar de su familia. En cambio, otras personas tienen un orgullo por ser parte de la familia que les ha tocado aquí en la tierra. Sienten y cuentan acerca de sus padres, sus abuelos, sus hermanos, sus sobrinos, y sienten una satisfacción, uno ve en su rostro la satisfacción que ellos sienten de pertenecer a una familia terrenal aquí en la tierra. Pero en este texto, el Señor, a través del apóstol Pablo, nos inspira para darnos cuenta que somos parte de una familia muy especial, la familia de Dios. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿soy parte de la familia de Dios? ¿Estoy o no estoy dentro de esa familia de Dios? Entonces aquí debemos preguntarnos seriamente, ¿cuál es el significado o importancia de ser miembro de una iglesia? El poder identificarme con otros creyentes. ¿Es la iglesia solamente el tiempo que paso en el templo los días domingos o la iglesia va mucho más allá de esto? Por supuesto, el templo es un lugar donde podemos reunirnos, pero no es la iglesia. El templo es un lugar donde los creyentes, la familia de Dios, se reúnen por un tiempo limitado para servir a Dios, a adorarlo, para escuchar palabras, recibir enseñanza, pero la iglesia sigue viva durante los 7 días de la semana. La iglesia no es un lugar fijo donde los cristianos se reúnen, sino que cada uno de aquellos que han sido comprados por la sangre preciosa de Jesús se constituyen en miembros de la familia de Dios. Son juntamente con otros santos miembros los unos a los otros, estén en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Estados Unidos, o donde quiera estén allí, aún separados a la distancia y aún sin conocerse, sobre aquellos que han sido invocados el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Dios los ha declarado hijos de Dios, hijas de Dios. Esto no lo da una denominación, no lo da un pastor, la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, nos dice claramente que aquel que nos declara hijos de Dios o hijas de Dios es el Señor. Dice, no por voluntad humana, no por voluntad de varón o de mujer, sino por voluntad de Dios. Y nos sentimos inmensamente privilegiados, sentimos un gozo, una alegría de saber que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, que somos parte de un movimiento enorme, inmenso, a través de todo el planeta Tierra, que se ha extendido a lo largo de 2000 años de la historia de la iglesia, y que según lo que nos está pasando alrededor, nos está diciendo a las claras que todas las señales que estamos viendo y escuchando nos dicen que el Señor viene pronto para buscar a su iglesia. No una, 2 o 3 iglesias, no aquel que le parece o cree estar en la iglesia por el solo hecho de creer en Dios, sino a lo que Dios nos dice en su palabra. Para ser parte de la iglesia, ser miembro de la familia de Dios, Dios nos dice en el texto que hemos leído, nos ha dado entrada. Miren ustedes qué importante. Dios nos ha dado entrada por un mismo espíritu al Padre, a la presencia de Dios. Y esto no lo da una religión, no lo da una denominación, que simplemente por el hecho de creer con fe, Dios nos abre una generosa puerta delante de nosotros para encontrar al Creador de todo el universo, al Señor de señores, al Rey de reyes, al que nos ha amado y nos ama con amor inalterable. En el texto que hemos leído, el apóstol emplea una palabra inspirada por el Espíritu Santo, dice advenedizo. ¿Qué es un advenedizo? Es un extranjero, es un forastero, es alguien que no es natural o originario del lugar donde está. ¿Qué nos está diciendo? Imagínense que algunos de nosotros viajáramos a radicarnos a otro país. Tal vez la pasemos muy bien, tal vez progresemos, pero siempre sabemos que no somos de ese país, que nuestra nacionalidad es otra. Y Dios inspira en este mensaje para darnos cuenta
que a partir del momento que somos bautizados, que nacemos del agua, tal cual lo dijo el Señor, que para entrar al reino de los cielos necesitamos nacer del agua y del Espíritu para poder ser parte de ese reino de Dios, de ser llamados hijos e hijas de Dios. Y en este texto, esa palabra de Nedizo nos está diciendo que a partir de ese momento, nosotros dejamos de pertenecer a este mundo. Jesús dijo, sí, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Por lo tanto, confíen en mí, porque toda prueba, toda circunstancia difícil, las aflicciones van a tener en el mundo con seguridad, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Es decir, ahora nosotros somos como extranjeros. Estamos en este mundo, pero estamos de paso porque ahora sabemos que nuestra ciudadanía está allí en los cielos, donde va a venir el Señor a buscarnos para estar con Él por toda la eternidad. Y la importancia de darnos cuenta, por eso el título del mensaje en esta oportunidad, ¿estoy o no estoy? ¿Estoy en la iglesia o estoy fuera de ella? ¿Soy parte de la familia de Dios o soy parte de la familia humana, aún creyendo en Dios y todavía no he tomado la decisión o tal vez he sido engañado por las costumbres o tradiciones de este mundo y que no me han permitido ingresar, como dice la Escritura, a la familia de Dios por medio de esa generosa entrada que nos da Jesucristo para entrar por medio de su Espíritu a la presencia de Dios. Ser miembro significa ser parte de un todo que está unido con Él. De esa manera, tanto hombres como mujeres, jóvenes y ancianos, de distintas edades, de distintas nacionalidades, de distinta condición social, nos une Dios por medio de su Espíritu en este nuevo nacimiento para ingresar y ser parte de la familia de Dios. Unos versículos antes que del texto que usamos al inicio, en Efesios capítulo 2, versículo 12, preste atención lo que dice. Porque Pablo hace una hermosa comparación de lo que éramos antes, de todo lo que no teníamos antes de conocerlo y de lo que ahora podemos tener en Cristo. La inspiración bíblica nos dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa. Fíjese qué dos cosas importantes menciona a continuación: sin esperanza y sin Dios. No hay peor cosa para una persona que perder las esperanzas. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y sigue diciendo, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, dice la Escritura, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo. ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo enumera en una descripción tan completa lo que significaba estar separado de Cristo. Una tras otra, el apóstol Pablo va apilando las descalificaciones hasta mostrar qué clase de habitante espiritual era en aquel entonces un gentil. Alguien que no pertenecía ni al pueblo de Dios e Israel, ni tampoco pertenecía a la iglesia, de los cuales nosotros también somos parte. O sea, nosotros éramos gentiles porque no éramos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Éramos gentiles, la Biblia dice, enemigos de Dios, pensamos todo lo contrario a lo que Dios quería o quiere de nosotros. Pero un día le plació a alguien acercarnos la buena noticia de salvación, el Evangelio. Nos predicó la palabra y nos bautizamos. Y de esa manera Dios nos introdujo de una manera maravillosa a la vida espiritual de Dios, a declararnos que somos hijos e hijas de Dios por voluntad de Dios. Fíjese, lo primero que menciona la Escritura que hemos leído es que estábamos sin Cristo. Tal vez las cosas no te están yendo bien porque estás aferrándote a una religión, porque te estás aferrando a una tradición religiosa. Y como lo hemos dicho en otras oportunidades, jamás la religión va a poder transformar, la religión jamás va a poder sanar, jamás va a poder traernos salvación y vida eterna. Por eso la Escritura dice en el verso 12 de este texto que hemos leído, sin Cristo. Escuche bien, no solo separados de Él, como los hombres lo están, sino además no tenían parte en el plan maravilloso de Dios
ese plan tan hermoso que el apóstol Pablo cita en Romanos capítulo 9. Dios tiene un plan preparado para tu vida. No es el plan del sufrimiento, no es el plan que pierdas tu alma en el infierno. Dios tiene un plan maravilloso para ti. En este tiempo solamente está la oportunidad que puedas tomar esa decisión tan importante. Hoy decía en el culto por la mañana, tantas decisiones tomamos todos los días. En otras oportunidades tomamos decisiones importantes, pero la decisión de bautizarse, la decisión de ser parte de la familia de Dios, tiene que ver con la vida más allá de esta vida, tiene que ver con la vida eterna. Sin Cristo, decía el apóstol, estar sin Cristo, estar completamente separado de cualquier posibilidad de bendición. Lo segundo que nos dice, alejado de la ciudadanía de Israel. Para el apóstol Pablo, su ciudadanía, tal cual lo menciona en una de sus cartas, era ciudadanía romana, por haber nacido en la ciudad de Tarso. Eso le daba cierta seguridad de ser ciudadano de Israel. Tenía los privilegios de un ciudadano. En cambio, los gentiles, aquellos gentiles en aquel tiempo que no tenían ciudadanía espiritual, estaban bajo el sometimiento del Imperio Romano, no tenían ninguna clase de privilegio, ni como personas, ni tampoco podían ser considerados como pueblo. En tercer lugar, ajenos, dice la Escritura, a los pactos de la promesa. Y esos pactos se refieren a los pactos que Dios hizo con el mismo Abraham, el padre de la fe, y con su descendencia. Inmensos, innumerables son las promesas que Dios le hizo a Abraham y a su descendencia y que cumplió al pie de la letra, de las cuales nosotros, por medio de Jesucristo, al darnos entrada por el Espíritu al Padre, es decir, a la misma presencia de Dios, podemos gozar muchas de esas promesas que fueron para el pueblo de Dios y que ahora los gentiles que nos hemos convertido al cristianismo y que somos parte de la iglesia del Señor, parte y miembro de la familia de Dios, hoy podemos gozar de muchas de esas promesas que Dios le dio a Abraham para recibirlas y gozarlas nosotros también. Lo siguiente que dice es sin esperanza. Y dijimos, lo peor que nos puede pasar, lo peor que te puede pasar es haber perdido la esperanza. Por eso quiero invitarte en esta oportunidad a que confíes en Dios, a que le entregues tu vida y tu corazón al Señor, porque Dios puede cambiar tus tristezas, tus debilidades, tus limitaciones, puede sanar tu enfermedad, sea física, espiritual o emocional, puede cambiar realmente tu vida, tu matrimonio, la condición de tus hijos, puede cambiar tu presente para que también tengas un futuro promisorio en Dios. Él puede devolverte de una manera simple y sencilla la esperanza que algún día perdiste en el camino. Solamente cree, porque la Biblia dice, al que cree todo le es posible. Cuando Pablo escribía esta carta a los Efesios y hablaba de sin esperanza, en aquel tiempo, al estar dominados por este tremendo imperio romano, no había esperanza de ningún bienestar material. El poco bienestar que podía tener lo tenían que entregar en impuestos al imperio romano. Sumado a esto, una gran hambruna en la mayoría de los países y los constantes levantamientos armados procurando libertad. Por otra parte, carecían de bendiciones futuras, como en el caso de Israel, que Dios ya se le había prometido siglos atrás. Por lo tanto, no tenían esperanza, menos todavía en lo que respecta a la eternidad. ¿Cómo me van a hablar de la vida eterna si yo acá no tengo esperanza, no tengo fe? Esto está cada vez peor. Justamente es ahí, es en esa situación, en esas características donde Dios vino a las naciones por medio de su presencia, por medio de predicar el evangelio, para dar ánimo, fe y esperanza a todos aquellos que la habían perdido. No solo dice el texto que hemos leído sin esperanza, también dice sin Dios. Y esta era la condición de los que mencionamos, los gentiles, en el primer siglo cuando Jesús vino al mundo y predicó el evangelio. Hoy nosotros también debemos seguir predicando a Cristo, predicar las buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra evangelio, buenas nuevas, buena noticia, porque mucha gente todavía hoy se encuentra sin Dios, sin esperanza y sin bendición.
Y dice, vosotros que estabais lejos, estar lejos, además de una distancia física, significaba alejamiento espiritual. Jesús habló de aquel hombre, comparando el cuerpo de una persona como una casa. Esa persona que tenía un mal espíritu, la presencia de Jesús vino a su vida y echó ese mal espíritu. Pero luego, esa casa, en lugar de ese cuerpo, esa casa simbolizando en la historia que contó Jesús en los evangelios, esa casa no se preocupó para que quedara la presencia de Dios. Esa casa quedó vacía, quedó ordenada, quedó limpita, bárbara, dijo el Señor, pero vacía de Dios. Al tiempo, ese mismo espíritu que lo habitaba volvió y dijo, voy a ver cómo está la casa donde vivía, y vio que estaba ordenada, que estaba limpia, es decir, había más lugar. Entonces el espíritu fue y llamó a otros espíritus para que anidaran en ese lugar, en esa casa que llama Jesús. Y el estado último, el estado postrero, dice la Escritura, fue peor que el primero. No solo muchos están lejos en cuanto a distancia física, sino sobre todo alejamiento espiritual. Es lo que mata, es lo que destruye, es lo que trae las adicciones, la depresión, la violencia, las perversiones, la inmoralidad, la corrupción. Y para eso Dios tiene buenas noticias. Dios, por medio de Jesucristo, ahora nos ha dado, como dijimos, como leemos al principio, nos ha dado entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora hay una nueva unión, un nuevo vínculo entre nuestro Padre Celestial y cada uno de los que hemos sido llamados por Dios, hijos de Dios. Ahora los creyentes no solamente están unidos, sino que ahora forman parte de una familia cuyo Padre es Dios. Ahora tenemos acceso ilimitado a la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Fíjense ustedes, en los últimos meses, en los últimos años, constantemente llamándonos al teléfono, al celular, que internet ilimitado, y le ofrecemos plan de esto y plan del otro. Pero resulta que después de un tiempo nos cambian, en la letra chica nos cambian el plan y terminamos pagando mucho más caro de lo que nos ofrecía. Sin embargo, cuando se trata de Dios, Dios cumple su palabra, Dios es fiel a lo que ha prometido. Y dice la Escritura que todos los días, cada día, lunes a domingo, usted y yo por medio de Jesucristo tenemos acceso ilimitado a la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Esa palabra entrada que utiliza el apóstol Pablo está relacionado precisamente con la adoración a Dios. Está relacionado con estar en la presencia del Señor para adorarle y para tener comunión con Dios y también con otros creyentes. De tal modo que la palabra comunión no es solo tener las cosas en común, que eso es lo que significa, sino de disfrutar. Dije disfrutar en común de la autoridad de nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo. Por lo tanto, debemos mantener la comunión para que también la autoridad de Cristo repose sobre nuestra vida. Y es un privilegio. El privilegio es que como hijos de Dios podemos entrar a la casa de nuestro Padre en cualquier momento del día para buscar su presencia, buscar su auxilio, su protección, o también pedirle que nos ayude a ser sensible a lo que está sucediendo a nuestro alrededor para no tomar malas decisiones. Todos aquellos que somos padres y que tenemos hijos que ya se han casado y ya han formado su familia y ya no viven con nosotros, cada vez que ellos vienen a visitarnos nos alegramos muchísimo. Y sé que esto se repite en muchos hogares. Como padres nos alegramos de que vengan a nuestra casa. Y algunos de nuestros hijos seguramente vienen y van a la cocina, ni bien llegan, abren la heladera y allí comienzan a beber si hay jugo o a comer algo que pueda haber quedado porque vienen con hambre. No nos preguntan, no nos piden permiso. ¿Por qué? Porque en la casa de su padre está lo que necesitan y ellos consideran que lo que tiene su padre es también suyo. Y de esa manera podemos simbolizar la vida espiritual, lo que Dios nos ofrece, lo que Dios te está ofreciendo en este tiempo. Una comunión ilimitada con Dios, una adoración espiritual que te permite operar cambios importantes en tus actitudes, en tu relación en el matrimonio, para con tus hijos, en el trabajo o aún dentro del ámbito de la iglesia. Miren si
Miren si uno como padre se pusiera al lado de la heladera y le diría, no, pará, no la abras, me tenés que pedir permiso a mí. No, todo lo contrario, decimos, hijo, todo lo que tengo es tuyo, porque soy tu padre, porque te amo y quiero lo mejor. ¿Tenés sed? Bebe todo lo que quieras. ¿Tenés hambre? Come todo lo que quieras para saciarte. Si nosotros hacemos eso como buenos padres, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios quiere saciar la sed de tu alma? Jesucristo le dijo a una mujer, todos aquellos que bebieren de esta agua van a volver a tener sed, pero aquellos que bebieren del agua que yo le daré, gloria a Dios, todos aquellos que bebieren del agua que yo le daré, estaba hablando del Espíritu Santo, tendrán en su interior una fuente que salte para vida eterna, es decir, una fuente de agua cristalina. No tendrán que ir a ningún lugar específico para encontrarse con Dios o encontrarse con la presencia de Dios. Cualquier lugar, donde quiera usted se encuentre, al invocar el nombre de Jesús, inmediatamente se abre la entrada amplia para entrar a la presencia del Señor. Como todos los creyentes, estamos bajo la misma autoridad. Todos compartimos la misma comunión. Si se daña la comunión, entonces estamos cambiando de autoridad. El Espíritu Santo es el que nos permite entrar a la misma presencia de Dios. Y es por eso que debemos vivir en un mismo espíritu con aquellos que llamamos o son la familia de Dios. Para terminar, esa palabra que usa el apóstol Pablo, entrada, es muy importante. Significa, en el griego que se escribió en aquel tiempo, significa conducido de la mano. Y tiene que ver, se aplicaba en aquel entonces al ingreso de súbditos para ver al rey. Y por medio de que alguien los conducía a la presencia real. Fíjese qué hermosa palabra. Esa palabra entrada tiene un significado mucho más profundo. Conducido de la mano para ver al rey. Si advertimos, nos damos cuenta, quien nos está conduciendo, tratando de conducir la vida hacia la presencia de Dios es el Espíritu Santo por medio de la fe y el nombre de Jesús. Entonces usted y yo nos daremos cuenta cada día de las muchas veces que creímos haber entrado, pero en razón del pecado, el pecado no confesado, por la mezquindad, por el orgullo, por la religión, no permitimos que el Espíritu Santo actuara en nuestra vida. Nuestra adoración para Dios fue hueca, solo quedó en palabras y en sentimientos. Por eso Dios nos ha dado la entrada a ser parte de la familia de Dios. Y hoy, en este momento, tienes que preguntarte, ¿soy parte de la familia de Dios? ¿Estoy dentro de lo que la Biblia llama iglesia? Para ser parte, necesitas bautizarte. Necesitas pasar por el agua, por inmersión, completamente sumergido, ser invocado sobre tu vida el nombre de Jesucristo. Porque de esa manera te estarás identificando con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Para que de esa manera nazcas a una nueva vida, a una vida restaurada, a una vida transformada por el poder de Dios. Y de esa manera Dios escribirá tu nombre en el libro de la vida. Automáticamente el Señor te declarará hijo o hija de Dios con poder. Y serás parte de la familia, de la gran familia de Dios que hay en el mundo. Ahora por medio de Jesucristo, estamos en Cristo. Somos conciudadanos de Dios. Disfrutamos de su promesa. Ahora, por medio de Jesucristo, tenemos esperanza. Y no solo eso, tenemos al Dios de toda esperanza. Ahora estamos cerca de Dios. En todo el mundo hay personas que lamentablemente le han dado las espaldas a Dios. Quiero invitarte en este momento a abrir tu corazón al Señor. Si te has dado cuenta que no sos parte de la familia de Dios, si no sos parte de lo que Dios en su palabra llama la iglesia, miembros de su cuerpo, que se llama Iglesia del Señor, quiero invitarte a que tomes los pasos necesarios, a que busques la palabra de Dios, a que puedas aprender
los pasos necesarios para poder ser declarada o declarado hija de Dios con poder. Tenemos una entrada, la posibilidad de entrar en cualquier momento a la misma presencia del Señor. Tal vez las enfermedades, tal vez la aflicción en tu vida, tal vez los problemas que has tenido en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos, la economía, quién sabe cuántas cosas han sido las que te han herido, te han frustrado o te han hecho perder la esperanza. Pero hoy podés recurrir por medio de la oración con un corazón sincero a la presencia de Dios, por medio de su Espíritu Santo. Quisiera orar por tu vida, por tu necesidad, aunque desde este lado yo no conozco tu necesidad. Quiero decirte que Dios te conoce desde antes de nacer. Desde el vientre de tu madre te llamó para que seas alguien con propósito, pero con un propósito que vaya mucho más allá de esta vida y que seas parte de la familia de Dios, la cual se llama iglesia. En el nombre de Jesús, Señor y Dios nuestro, gracias te damos por este hermoso tiempo de traer tu palabra. Señor, yo te pido que estés ministrando. Tu palabra ya ha sido hablada. No voy a volver atrás. Tu palabra es activa, es viva y eficaz. Yo te pido que ministres en la mente y en el corazón de aquellos que están escuchando este mensaje. Aquellos que están viviendo sin Dios, que han perdido las esperanzas y que no tienen, Señor, perspectiva de una vida positiva, una vida con propósito. Yo te pido, Señor, reprende todo pensamiento negativo, todo pensamiento de dolor, de frustración o todo engaño del maligno. Señor, que tu presencia por medio de tu Espíritu Santo ayude a tomar decisiones claras a través de tu palabra para que aquellos que escuchan este mensaje puedan disfrutar de ser parte de la familia de Dios, conciudadano de los santos, ser parte de la iglesia, la cual el Señor vendrá a buscar. En un abrir y cerrar de ojos nos llevará para estar con Él por toda la eternidad. Y si Él no ha venido todavía, es porque está esperando que muchos todavía acepten ese hermoso llamado por medio del Evangelio para ser parte de la iglesia del Señor. Por la fe puesta en ti, declaro sobre cada vida sanidad en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en las emociones. Declaro bendición, declaro sean provistas en este momento todas las necesidades en aquellos que por la fe reciben esta palabra. Lo hago en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga en esta oportunidad. Y como siempre, recordándote la importancia de que vuelvas a la Biblia, a la palabra de Dios. Hay muchos predicadores, hay muchos que están enseñando hoy día a través de internet, a distintos medios. Busca la Biblia. Fíjate lo que dice la Biblia, porque es la palabra segura para tu vida. Hoy, como en aquel tiempo, hay muchos engañadores. Por eso, lo mejor que puedes hacer es ir a la palabra de Dios, a la Biblia, y poder fijarte si lo que predicamos es lo que dice la Escritura. La verdad, dijo Jesús, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Estoy o no estoy? Mi deseo es que puedas estar dentro de la familia de Dios, dentro de la iglesia. Como siempre, el pastor Alberto Arens te saluda, te bendice y te esperamos en nuestras reuniones presenciales los domingos a las 11 de la mañana, allí en la calle 159, entre 45 y 46 de la localidad de Plátanos, partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires, Argentina. Apenas a una cuadra de la estación de Plátanos. Por supuesto, en medio de este tiempo, con cultos, estamos haciendo las reuniones con limitaciones, así que necesitamos registrarte para poder participar. Que Dios te bendiga, que tengas unos días bendecidos, que el Señor supla toda necesidad y que sobre todas las cosas resplandezca el Señor en tu rostro. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo.